Nosotros tenemos en línea mía, Nico. Nico, ¿cómo estás? Chelo en Peloni te saluda. Aquí estamos con Germán y con Ernestina en la mañana del CEA. Buen día, ¿cómo andás? Chelo, buen día, gracias por la llamada y saludos al panel. Por favor. Che, Nico, hablábamos ayer esto, ¿no? Hacer una encuesta y con dos medidas. Y, "Ay, ¿por qué no esperaste? ¿O por qué no esperamos?" Y teníamos otra, porque a lo mejor te cambia la perspectiva en un ratito, ¿no? Sí, está clarísimo lo que decís, es muy importante intentar contextualizar sobre todo las fechas y entender que llevamos 60 días de gobierno, de nuevas administraciones en la provincia, en la nación y en el municipio, y eso implica que han pasado un montón de cosas y cómo la gente decodifica esto es un poco más lento que la rosca de la política y que la gente y que la información de la política. A finales de enero, Milei tenía en Córdoba una provincia muy simpática para Milei, una provincia que ha sido muy buena con Milei, 58% de aprobación. Claro. ¿Sí? Si nosotros tenemos en cuenta que Milei saca en Córdoba 75 puntos en el balotaje y 30 puntos en la primera vuelta, podemos ver que a finales de enero gozaba con una buena aprobación. No era su núcleo, que es la primera vuelta, 30 puntos, Claro. tampoco era lo que pudo proyectarse en el balotaje, pero sí es una aceptación muy importante de casi 60 puntos en la provincia de Córdoba. Esto es bastante importante para lograr entender cómo la gente analiza los fenómenos de la política y qué está viendo de Milei, de la ley ómnibus y sobre todo de su programa de gobierno. Quiero que recalquemos esto, Nico. Esto fue fines de enero, ¿no? Hecha la encuesta. Fines de enero, 850 casos en toda la provincia con análisis geográfico sobre capital interior, pero fines de enero. ¿Ya tenés algunas mediciones de Yarlora y Pasarini? Sí, en esa misma medición, naturalmente, lo que hicimos fue investigar sobre la opinión pública, sobre la evaluación de los gobiernos provinciales y el dato de capital de Pasarini. La Yarlora tiene hoy en la provincia de Córdoba un 52% de aprobación a finales de enero, digamos, y un 40% de desaprobación en su gestión de gobierno, lo cual implica también bastante estabilidad con respecto al dato de la elección de junio del año pasado, Claro. en donde Yarlora sacó 45 puntos y Juez sacó 41, y Pasarini un poco mejor, 53 puntos y 30 de aprobación y 33 de desaprobación en el dato de capital. Es un número importante, ¿no? Digo, tanto los dos números son números de aprobación muy altos. En el caso de, porque siempre decimos, alguien que para un dirigente mantener números altos siendo gobierno, siendo parte ejecutiva, es difícil en el caso, y más en situación de crisis. Entonces, en el caso de Yarlora y Pasarini, que mantengan más del 50% ya es un número importante. Sí, absolutamente. Aparte, mira, yo comparto contigo esto. Yo tiendo a pensar lo siguiente. El año pasado los argentinos votaron de una manera específica, en donde hicieron un cambio muy grande a nivel nacional, pero a nivel provincial muchos argentinos votaron la continuidad de sus gobiernos provinciales. Sí. Eso implica, ¿sí?, que hay todo un tablero de opiniones de los argentinos, de los cordobeses y de cada una de las provincias que se está configurando, ¿sí? Digo, ¿cómo va a tomar el cordobés la confrontación del gobernador Martín Yarlora o de los legisladores, o no apoyar completamente el programa de gobierno de Milei? Esto lo va a tomar como una defensa de los intereses de Córdoba, como siempre fue el concepto del peronismo en Córdoba, defender el cordobesismo y intentar cuidar los intereses de la provincia, o por esta vez, más por el contrario, lo van a empezar a tomar como poner palos en la rueda. Digamos, eso está por verse, es una construcción. Lo real es que tanto Milei en Córdoba como Yarlora gozan de aprobación todavía, razón por la cual uno tiende a pensar que se viene de acá en adelante una disputa en la opinión pública para ir tomando posiciones, sobre todo sobre la posición del gobernador, que es enfrentarse en algunos temas, o sobre la posición de Milei, que es llevar adelante su programa de gobierno, que afecta naturalmente en algunos puntos a Córdoba y a otras provincias. Sí. Un tema importante es retirar el fondo compensador al transporte, porque eso involucra naturalmente a la ciudad de Córdoba, en la cual viven muchos habitantes de la provincia de Córdoba, casi la mitad de los habitantes de Córdoba viven en la ciudad de Córdoba,
Y todos esos temas van configurando la opinión de los vecinos y de los habitantes cordobeses en torno a la aprobación o en torno a la evaluación que tienen de Milei, del gobernador y del intendente. Sí, claro. Porque Los dos mensajes que van a configurar eso ya están sobre la cancha. Uno es la defensa del cordobesismo y el otro es el que largó ayer La Nación diciendo: los gobernadores tienen dónde recortar, tienen gastos que no deberían tener y con eso podrían subsidiar el transporte. Se lo dijo el gobierno nacional básicamente a Yarlora y se lo dijo a Puyaro, el gobernador de Santa Fe, el otro muy importante en el país. E incluso empezaron a circular a través de trolls los ministerios que gastan demasiado en estas provincias, incluso apuntando a qué tipo de gastos de esos ministerios podrían apuntar los gobernadores para juntar la plata y así subsidiar el transporte. O sea, vamos a tener y ya tenemos los dos mensajes para armar ese cuadro nuevo, tal vez el mes que viene, ¿no? absolutamente coincido contigo y le agrego, me parece muy interesante lo que decís, le agrego que la posición narrativa del gobierno nacional se enmarca en intentar categorizar al resto de los espacios que no acompañan como casta. Digamos, eso que vos decís es muy importante. Por un lado va a estar el cordobesismo, del lado ejercido por Yarlora y Pacerini, y por otro lado va a estar el gobierno nacional intentando llevar adelante su plan de gobierno e intentando calificar al resto que no lo acompañen como casta. Hay que pensar una cosa, digamos, la distribución legislativa, por ahí uno se olvida porque ha pasado tan poco tiempo, la distribución legislativa viene de la primera vuelta electoral, ¿sí? Claro. No viene del balotaje. Y eso también es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque ahí en la primera vuelta los argentinos votaron, te diría que casi 3/3, un poquito arriba Massa, 35, 36 puntos, 30 para Milei y cerca de 25 para Bullrich, lo cual configura un panorama institucional en el Congreso de la Nación que le es adverso a Milei, que le es muy difícil. Digamos, si hoy pensamos que Milei tiene 38, 40 diputados propios, casi 100 con los diputados del PRO, eso le genera problemas graves para poder llevar adelante Sí, su claro, programa su plan de gobierno. Pero también lo debería haber Absoluto. entendido en su momento Milei, digamos. Si se mete en política, lo debería haber entendido que también él necesita de las herramientas legislativas. Recordemos, y lo hemos hablado el año pasado, Nico, que cuando se daban y se sucedían las elecciones provinciales y el apoyo de Milei a los candidatos provinciales de Libertad fue nulo. De hecho, él casi hasta los ninguneaba. Ni siquiera los apoyaba. Y bueno, el resultado está ahora. No trabajaste por una representación legislativa nacional y bueno, ahí tenés los resultados, digamos, claramente. No te va a dar, no te va a dar. Sí, sí, yo creo que este proyecto político, el de Milei, el de la Libertad Avanza, que el año pasado tenía tintes de muy novedoso, digo, la gente lo tomó como muy novedoso, parte del concepto general en el cual se enmarcan, que es que las ideas son autogestivas, digamos, y la mayor importancia de la idea de la libertad en contraposición a la negociación y los consensos para llevar adelante un plan de gobierno. Y bueno, eso te sirve con muchísima fuerza para ganar elecciones, porque vos podés cohesionar electoralmente, juntar voluntades electorales, pero te va poniendo problemas a la hora de gobernar. Digamos, cada vez más actores de la política, institucionales, empresarios, dirigentes sindicales, empiezan a expresar cierto rechazo. Ahora, esta es la foto de la política. Si ustedes me llaman, yo les agradezco mucho para hablar de la foto de la opinión pública de salud en su aprobación. Casi 60 puntos de aprobación, es una aprobación que los cordobeses no teníamos hacia un gobierno nacional desde hace muchísimo tiempo. Claro. Me tendría que ir posiblemente al 2007, 2006, 2007. Sí, claro. Sí, claramente. El dato de la opinión pública es muy claro. Hay un 60% de aprobación en enero, en Córdoba, hacia la gestión de Milei.
habrá que ver en tus próximos estudios cómo ha impactado todas estas decisiones, y cierto es que lo que decís, digamos, muchas veces el masticar esta decisión suele llevar un tiempo a la hora de formar una opinión por parte de la gente, pero claramente es cierto, un número del 60% es muy elevado, que coincido con vos en esto. Recordemos que Milei lo apoyó en el balotaje el 80% prácticamente en Córdoba, ¿no? 8 de cada 10 cordobeses. Sí, totalmente, totalmente. Eso es un apoyo agregado que tenía más que ver con votar una opción en contra de la otra. Lo cierto es que lo apoyó 30 o 32% en la primera vuelta, luego se va a un 75% y a fines de enero 6 de cada 10 cordobeses le levantan el pulgar positivo a Milei, pero también se lo levantan a Yardora y en el dato de Capital también se lo levantan a Pacerini. Entonces ahí está la discusión, digamos, ¿qué va a hacer el cordobés de la capital, que es usuario del transporte de Córdoba, en la posición del fondo compensador al transporte? ¿Va a tomar la posición cordobesa o va a lograr decodificar la explicación más general que da el programa de gobierno de Milei, explicando que esos gastos hay que recortarlos y que en realidad también el funcionamiento de eso, para que sea barato el transporte, hay que recortar otros gastos de los gobiernos? Bueno, digamos, eso está por verse, posiblemente se va a desarrollar en los próximos meses y lo más probable es que tenga matices. Claro, claramente. Nico, ¿algún dato que te haya llamado la atención de este laburo que excelentemente hicieron? Sí, me llama muchísimo la atención el nivel de capilaridad de las políticas. Digamos, hoy un 55%, pero nosotros le preguntamos a los cordobeses si tuvieron que recortar gastos. El 55% de los cordobeses tuvo que recortar gastos importantes y el 36% tuvo que recortar hobbies y gustos, cerca del 10% no tuvo que recortar gastos. Gastos importantes implica prepaga, cambiar hábitos de consumo, cambiar de colegio y un sinfín de etcétera, que le cambian el trámite de la vida a los cordobeses. Entonces, eso es lo que también empieza, esa pregunta la hicimos con este objetivo, digamos, ¿cuál es la capilaridad de las políticas? A ver, lo que a nosotros nos parece que está sucediendo y que ya los precios van a la alza y hay una situación ya general del escenario, ¿qué ven los cordobeses? ¿Cuáles son los datos objetivos? Bueno, el dato objetivo es que 55% de cordobeses, 5 de cada 10 recortó cosas importantes. Claro, un dato. Este es un dato muy, muy importante, pero muy importante. Nico, te mando un abrazo grande, gran laburo como siempre y nos estamos hablando. Les agradezco, un abrazo para todos.